Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Esta noche tenemos el privilegio de pasar a la palabra de Dios, a una gran porción de las Escrituras, como un punto inicial para nuestro mensaje para usted en esta noche acerca del patrón de Dios para una esposa. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Y ahí la palabra de Dios dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios diseñó que el matrimonio fuera lo mejor que la vida tiene que ofrecer, lo mejor. De hecho, Pedro, de manera apropiada, lo llamó la gracia de la vida. Pero desde la caída del hombre, es todo menos que lo mejor para la mayoría de la gente. De hecho, para la mayoría, el matrimonio comienza en una euforia de emoción y amor y gradualmente desciende a diferentes niveles hasta llegar a la guerra, caracterizándose por la amargura, la falta de contentamiento, la falta de perdón, la separación y el divorcio. Y a lo largo de este proceso es puntualizado por momentos de tregua, una lucha que se pierde, y la mayoría en la actualidad abandona el matrimonio. El diseño original de Dios fue muy claro: un hombre, una mujer, juntos de por vida, lo mejor, lo mejor. Pero desde la caída no ha sido un camino fácil para el matrimonio. Se nos recuerda en Génesis 3:16, en donde Dios maldijo al hombre y a la mujer por el pecado que ellos cometieron, y el pecado causó la maldición, y la maldición azotó al matrimonio en su corazón. La mujer, como resultado de la maldición, busca gobernar, dominar y no someterse. Ella quiere el control. Esa es la tendencia de la mujer caída. Y Dios manda de nuevo en el Nuevo Testamento, porque no permite a la mujer tener autoridad sobre el hombre, 1 Timoteo 2. Y el hombre también maldecido es dado a dominar a la mujer, enseñorearse de ella, aplastándola, sometiéndola. De esta manera el conflicto y el pecado dejaron su marca, y parte de ese marco es el conflicto matrimonial en el interior mismo del matrimonio. Y usted puede añadir a eso el ataque terrible que Satanás lleva a cabo desde afuera. Se nos recuerda que inclusive aún antes de que saliéramos del libro de Génesis, el matrimonio ha sido atacado de una manera impresionante desde afuera. En el capítulo 4 de Génesis vemos la poligamia, en el capítulo 9 la pornografía nace, en el capítulo 19 la homosexualidad, en el capítulo 34 la fornicación y matrimonios mixtos, en el capítulo 38 el incesto, en el capítulo 38 también se menciona la primera prostituta, y en el capítulo 39 se menciona el primer caso específico de seducción. El conflicto entró en la relación entre un hombre y una mujer, desde adentro y desde afuera. Y usted puede añadir a esas dos cosas el hecho de que usted tiene a dos pecadores en la carne, con deseos fuertes para hacer lo que quieren, cumplir su voluntad, chocando. La única esperanza para revertir el desastre inevitable al que lleve este tipo de relación es seguir el patrón que Dios ha revelado en las Escrituras. La única esperanza para el matrimonio es ser obediente a la palabra de Dios y ser capacitado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que la esperanza de un buen matrimonio, la esperanza de un gran matrimonio, la esperanza de un matrimonio de bendición, la esperanza de un matrimonio feliz y satisfecho es la salvación, lo cual lleva a uno en una relación correcta con Dios, lo cual minimiza la maldición, lo cual implanta al Espíritu Santo y trae al creyente bajo la autoridad y la obediencia dispuesta a las Escrituras, y entonces hay esperanza. En el pasaje que le acabo de leer, hay varios puntos obvios que se presentan ahí, pero el punto primordial es uno que tiene que ver con la sumisión. Y extraemos eso a partir del versículo 21, en donde la responsabilidad general de todo creyente, el uno al otro, es someterse.
Nos sometemos de manera mutua el uno al otro, estando más preocupados por el otro que por lo que estamos por nosotros mismos, más preocupados por las cosas de otros que por nuestras propias cosas, no mirando por lo nuestro, sino por lo que le preocupa a otros. Todo eso lo aprendimos a partir del libro de Filipenses, capítulo 2. Debemos ver todas nuestras relaciones con humildad, con abnegación, por así decirlo, sin egoísmo, negándonos a nosotros mismos y un deseo por satisfacer la necesidad de la otra persona. Entonces el espíritu general de toda relación debe ser la sumisión. Y después, en particular, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Notará que la palabra sujétanse o sométanse en algunas versiones están en itálicas, en letras inclinadas, porque no está en el original, no necesita estar ahí. Él acaba de decir, someteos unos a otros en el temor de Dios, y después él dice, las casadas a sus propios maridos. El sujetarse obviamente se implica. Todos nos sometemos en algún punto. Esposas, sométanse a sus maridos. Ella debe seguir de manera dispuesta el liderazgo, la autoridad de su marido. Esto, y únicamente esto, puede minimizar la maldición y revertir el conflicto. Vemos entonces, en primer lugar, el asunto de la sumisión ahí en el versículo 22. El asunto de la sumisión se introduce de manera clara. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Por cierto, es muy específico. No está disponible para todos los hombres. No se le dice que se someta a todos los hombres, solo a su propio marido. El hombre que ella posee, su propio marido, el que es de ella. Y en esa frase hay un hermoso sentido de posesión. Él le pertenece a ella, sin embargo ella se somete a él. Y de nuevo, ahí está ese aspecto mutuo magnífico. Y en el pasaje paralelo al pasaje de Efesios, el cual es Colosenses capítulo 3, usted puede comparar ambos, porque dicen cosas idénticas. Dicen Colosenses 3:18, las casadas estén sujetas a sus maridos. Y ahí usted tiene la palabra sujétanse, porque no está en el versículo previo y no puede verse de manera implícita. Las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Esto conviene. Esto es apropiado. Esto es correcto delante del Señor. No es una preferencia cultural, es un mandato espiritual. Conviene, por cierto, es una palabra que tiene importancia. Por ejemplo, en la pequeña carta a Filemón, en el versículo 8, se refiere a algo que es obligatorio desde el punto de vista legal. De esta manera, aquí indica un mandato por parte de Dios. También es usado de esa manera en la Septuaginta del Antiguo Testamento, la versión griega. Por cierto, hay un límite a lo que es apropiado, lo que conviene en esta función de sumisión. No significa que una mujer se somete a su propio marido en aquello que deshonra a Dios. Recordará, ¿no es cierto?, en Hechos, como los apóstoles dijeron cuando se les mandó que no predicaran, debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Si llega a ese punto, usted tiene que escoger obedecer a Dios. Pienso en Vasti, en el libro de Esther, la primera esposa del rey. El rey vino a ella y le pidió que danzara de una manera inmoral ante una multitud embriagada, y ella se rehusó, y de manera apropiada. Pero en el orden creado y en el diseño apropiado de Dios, es obligatorio por el mandato del Todopoderoso mismo que una esposa esté en sumisión a su marido. Conviene, Pablo dice, delante del Señor. El liderazgo del marido es asignado por parte de Dios y ella debe reconocer eso y en un espíritu humilde de sumisión amorosa someterse a ese liderazgo. De nuevo le recuerdo que esto debe ser fácil de hacer, debe ser muy apropiado, bien entendido, excepto por la maldición, excepto por nuestra pecaminosidad y excepto por el ataque que Satanás ha traído en contra del matrimonio para confundir estos asuntos. Ahora, conforme vemos Efesios capítulo 5 y consideramos estas instrucciones, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, encontramos que hay algunos pasajes que apoyan estos y queremos verlos por un momento antes de que entremos al texto. Pase a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3.
nos ayudan a entender aún mejor esta verdad y nos ayudan a entenderla. Primera de Pedro capítulo 3 dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y ahí usted tiene el mismo asunto. Lo que es interesante en esa pequeña frase, asimismo. Regrese al versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En otras palabras, todos nos sometemos a la autoridad del gobierno. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora mantenga esto en mente. Todos nos sometemos al gobierno, al rey, a las autoridades, a los gobernantes. Versículo 15, esta es la voluntad de Dios. Debemos temer a Dios y honrar al rey. Versículo 17 dice, no nos dice qué forma de gobierno, qué tipo de gobierno, cuáles son los estándares morales de ese gobierno. Dice que debemos someternos. Después, en el versículo 18, el mismo tipo de sumisión a su jefe en el trabajo, sea que él sea bueno y gentil o absolutamente irracional. Esto merece aprobación delante de Dios. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, una de las razones por las que no creo en una huelga. No importa lo difícil que pueda ser su jefe en el trabajo, usted soporta. Eso encuentra favor delante de Dios cuando usted sufre injustamente. Usted está incrementando su recompensa eterna. Después, la ilustración más maravillosa de sufrir injustamente, algunas veces bajo la opresión de un gobierno, algunas veces bajo la opresión de un jefe o un dueño de esclavos en tiempos antiguos, pero la ilustración más grande es el Señor Jesús mismo. Versículo 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos muestra cómo sufrir injustamente, Él nos muestra cómo sobrellevar el yugo gravoso de liderazgo injusto. Él sufrió, Él no cometió pecado. Versículo 22, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien en el proceso llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, Cristo sufrió castigo inmerecido. Él sufrió sin vengarse, sin maldecir. Él no amenazó. Él simplemente se entregó a Dios, tomó su sufrimiento y al final tuvo un resultado profundamente significativo. Redimió almas de la raza humana y después usted llega al capítulo 3, versículo 1. Recuerden, no hay divisiones de capítulos en el texto original. Asimismo, vosotras mujeres, esposas, ¿qué quieres decir asimismo? Como alguien bajo la autoridad del gobierno, como un empleado bajo la autoridad de un jefe, sea que el gobierno sea bueno, malo, indiferente, sea que el jefe es bueno y gentil o abusivo, irracional. Asimismo, de la misma manera en la que Jesús sufrió injustamente y no hizo nada más que encomendarse a sí mismo a Dios, para que Dios sacara de ese sufrimiento injusto un fin glorioso, ustedes, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. La implicación aquí es que realmente no importa qué tipo de marido es él. Dice usted, bueno, tengo un marido que es desobediente a las cosas de Dios, quien es indiferente a Jesucristo, quien no es amable ni amoroso, no es bueno y gentil. Con mayor razón, Pedro dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Alíñense bajo ellos. Más razón si no son salvos, si no obedecen la palabra de Dios. Algunos no son salvos, es implícito ahí, pero también podría implicar una persona que hizo una profesión de fe en Cristo y no era obediente a las Escrituras. Con mayor razón debe ser sumisa, y de nuevo le recuerdo, como conviene, y el conviene tiene sus límites, no debe someterse. Si Él le manda a usted a hacer algo de manera directa que se opone a la palabra de Dios, o le manda a no hacer algo que la palabra de Dios le manda hacer, pero fuera de esas cosas por las cuales está bajo el mandato de Dios, debe someterse a Él, jupotazo, alinearse debajo de Él. Y la clave está en los versículos 2 y 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso es lo que usted quiere que vean. Usted quiere que vean su virtud, su pureza,
Y después en el versículo 3, y vuestro atavío no sea el externo, solo externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Usted tiene un marido que es una prueba para usted, sea porque él no es salvo o porque es un creyente desobediente. Él no satisface todas sus esperanzas y expectativas para lo que usted quiere como marido. Él queda corto de lo que usted espera y quizás usted pensaba que era, y está decepcionada de manera severa. Usted está sufriendo bajo su autoritarianismo. A él le importa poco cómo se siente usted, parece. Mayor razón por la que usted debe ser sumisa. Mayor razón para demostrarle a él una mansedumbre, una pureza, un tipo de conducta respetuosa. Mayor razón no solo para adornar lo exterior. Y por favor haga eso, todos valoramos eso. Pero haga más que eso. Más que usar un vestido bonito o usar joyería de oro o peinarse, adorne su corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima a los ojos de Dios. Y podría decir que es el sueño de todo hombre. No significa que usted tiene que matar su personalidad, no significa que tiene que convertirse en un robot, no significa que tiene que volverse aburrida, no significa que usted nunca da su opinión, pero debe haber en la profundidad de su corazón gentileza, mansedumbre. Esa parte escondida es preciada a los ojos de Dios. Dios prefiere a una mujer como esa. Como 1 Timoteo 2 dice, en silencio, aprendiendo en sumisión. Esto es de gran precio. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Este siempre ha sido el estándar. Esto no es nuevo. Esta no es alguna tendencia paulina o petrina o chauvinismo. Esto no es algo que se les ocurrió. Siempre ha sido así. Dios siempre ha deseado que las mujeres tengan un espíritu afable y apacible. Dios siempre ha deseado que adornen la persona escondida del corazón con esas cualidades imperecederas. Él siempre ha deseado que sean sumisas a sus propios maridos. Y de nuevo esa misma frase, sus propios maridos. No a todos los hombres. Las mujeres colectivamente no están bajo el control de todos los hombres. Una esposa está bajo el control de su marido. Y el versículo 6 nos da una ilustración. Como Sara obedecía a Abraham. Quiero señalarle que el concepto de sumisión llega eventualmente al punto de obedecer. Ella lo llamó Señor. Ahí hay una idea. Sí, mi Señor. ¿Hay algo mal con eso? Simplemente no sea moderno, ¿verdad? Ella lo llamó Señor. Ella lo obedeció. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y eso surge cuando usted aconseja, inevitablemente, cuando le está hablando a una mujer acerca de cómo debe responder al liderazgo de su marido, cualquier tipo de liderazgo, sea cual sea el liderazgo que sea, ella dice, usted no entiende, es muy difícil, algunas veces temo del lugar al que me va a hallar, me da miedo a dónde me va a llevar él. Y eso es precisamente porque este versículo dice, simplemente obedece, llámalo Señor, haz lo que está bien y no temas. No te atemorizas, porque usted se ha colocado a sí misma en el lugar de bendición y protección de Dios. Así como Abraham fue el padre de los fieles, Sara es la madre de las sumisas. Ella es la prototipo. Abraham es el prototipo de fe, ella es el prototipo de sumisión. Sin terror. La palabra es literalmente terror al final del versículo 6. Gran paz, gran seguridad. Es un pasaje tremendo, un pasaje tremendo. Y no puede usted discutir en contra de él. Es demasiado claro y demasiado directo. Primera de Corintios capítulo 11 es otro pasaje que demanda nuestra atención conforme pensamos en lo que significa ser sumiso. En Primera de Corintios capítulo 11, versículos 3 en adelante, hay una porción fascinante de las Escrituras que trata con la mujer. Comencemos con un recordatorio breve de que en Corinto un movimiento de liberación de mujeres había llegado. Y quizás habían ciertas mujeres cristianas
que estaban disfrutando de su nueva libertad en Cristo. Pensando que ahora estaban libres en Cristo, ellas pensaban que quizás ya no necesitaban estar bajo la autoridad de sus maridos, y debido a que eran uno en Cristo con Él, su igualdad espiritual les daba libertad completa e igualdad completa en todo frente, y por lo tanto estaban sobrepasando sus límites. Como resultado, estaban trayendo deshonra a la iglesia y deshonra a Cristo, y aparentemente en la sociedad corintia un velo era el símbolo de sumisión, el símbolo de modestia, el símbolo de mansedumbre. En el pasado he leído algo acerca de la historia de ese periodo del tiempo y descubrí que básicamente habían dos tipos de mujeres que no usaban un velo. Las feministas eran las que protestaban en contra de la función de las mujeres, y las prostitutas, las que prostituían el papel o la función de las mujeres. Entonces, las que protestaban y las prostitutas se quitaban sus velos. Ese es el trasfondo. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo simplemente está diciendo esto para mostrarle que hay un principio de autoridad y sumisión que se encuentra desde Dios hacia abajo. No es algo cultural, no es algo que se acaba de inventar. Siempre ha habido en el plan de Dios y en la economía de Dios un lugar para la sumisión y la autoridad. Y en esa línea de pensamiento, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora aquí estamos entrando a mayor profundidad en lo que estaba pasando. Las que protestaban en la época de Pablo se estaban rasurando sus cabezas en protesta contra la función femenina. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En otras palabras, no hay un punto medio. Si usted se lo quita, pues más vale que se quite todo y se rasure la cabeza, porque ha hecho lo mismo. Protestar en contra de los propósitos de Dios. Dios acepta el hecho de que esa cultura tenía ciertas maneras de identificar a las mujeres. Estaban cubiertas y tenían cabello largo. Y esa era la señal de su feminidad. Cuando querían protestar en contra de eso, se quitaban el velo y se rasuraban la cabeza. Él dice, si se van a quitar el velo, de una vez procedan a rasurarse la cabeza y únanse a las prostitutas y a las que protestan. Entonces Él les dice a las mujeres cristianas, no pueden hacer eso. Su cultura tiene un entendimiento de la distinción entre los hombres y las mujeres. Esa es una distinción divina, aunque la costumbre particular no es ordenada por Dios, la distinción sí. Y sea cual sea la manera en la que su sociedad mantiene esa distinción, asegúrese de apegarse a ella, no sea que ellos concluyan que usted está peleando en contra de eso. Y si se quitan la cubierta, podrán concluir que se podrían rasurar la cabeza y unirse a la marcha. Quítense la playera como las que cazaban cerdos y estaban con el pecho expuesto, como hablamos la semana pasada, la última vez, corriendo por todos lados, cazando cerdos para probar su feminidad tipo macho. Por otro lado, en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón.
El hombre no debe usar nada que marque su misión. Él no debe usar aquello que identifica a una mujer. Allá atrás en Deuteronomio dice que una mujer no debe usar nada que le pertenece a un hombre o viceversa. Los hombres no deben estar cubiertos. Por cierto, inclusive los judíos que se cubrían las cabezas, todavía lo hacen cuando oran, lo hacen a partir de una mala interpretación de Éxodo 33. ¿Y sabe por qué lo hacen? Dicen porque Moisés se cubrió el rostro. Ese es un asunto totalmente diferente. Él se estaba cubriendo su rostro para que ellos no pudieran ver la gloria de Dios desvaneciéndose, como 2 Corintios 3 nos dice, pero no tenía nada que ver con que Dios quería que los hombres lo hicieran en sus tiempos de oración. Entonces los hombres deben estar descubiertos, debido a que son la imagen y gloria de Dios. Dice, en este asunto en particular, en un sentido refleja algo del propósito creado de Dios, que el hombre es la imagen y gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Ella encuentra una gloria reflejada. Es como si dijera que el hombre es el sol y la mujer es la luna, quien brilla debido al brillo del hombre que brilla en ella. Porque el varón, el orden creado apoya esto, versículo 8 y 9, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces el orden de la creación ha colocado al hombre en el lugar de autoridad y liderazgo y a la mujer en el lugar de la sumisión. Ella debe mantener la marca de esa sumisión, lo cual en esa cultura era el cabello largo y el velo. Eso tiene sentido, eso encaja con el orden creado, y ustedes cristianos no deben violar eso. Si van a violar eso simplemente porque creen que están libres en Cristo, entonces adelante, rápense y únanse a las prostitutas y a las que protestan. Han desacreditado las distinciones que Dios ha hecho. Después en el versículo 10, él añade otro pensamiento, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso es muy interesante. Lo que está diciendo es que los ángeles reconocieron el principio de autoridad y sumisión. Sin duda alguna, Dios le ha dicho a los ángeles cómo Él ha diseñado que el hombre y la mujer vivan juntos. Sería algo muy curioso para los ángeles, debido a que entre los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y entonces está fuera de la esfera de su experiencia y la comprensión, y de esta manera tienen una curiosidad en extremo por entender la relación entera. Ellos entienden la autoridad y sumisión. Ellos entienden la autoridad de Dios y Cristo y el Espíritu Santo. Y ellos entienden que inclusive a rangos de ángeles hay principados y potestades y gobernadores, hay querubines y serafines. Y ellos entienden todo eso. Pero con respecto al hombre y a la mujer y cómo se relacionan, ellos están muy preocupados por ver el orden de Dios manifiesto en la iglesia. Sin duda alguna, Dios les ha expresado a los ángeles que la maldición y la caída, lo cual hizo que el matrimonio entrara en caos, puede ser minimizado a través del poder del Espíritu Santo, a través de la salvación. Y ustedes pueden ver la iglesia y ver por lo menos un vistazo de cuál fue mi intención original para el matrimonio. Y entonces, por causa de los ángeles, mantengan el símbolo de autoridad en su cabeza, mujeres. Mantengan su feminidad, sea cual sea el símbolo de su feminidad, manténganlos. Y en esa sociedad y en la mayoría de las sociedades es cabello largo y una cubierta, un velo. Inclusive los ángeles reconocieron ese principio, y el propósito será claro que los ángeles, al ver esta obra maravillosa en la cual Dios ha traído la mitigación de la maldición y ha traído un hombre y una mujer juntos, sin el conflicto y la guerra y la hostilidad en Cristo, y por el Espíritu esto causaría que los ángeles dieran gloria a Dios. Entonces la gloria de Dios entre los ángeles es el punto. Después en los versículos 11 y 12. Pero en el Señor, simplemente para asegurarse que no lo malinterprete, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En otras palabras, hay dependencia mutua. El hombre guía a la mujer, pero la mujer da a luz al hombre. No crea que esto significa que debido a que hay autoridad y sumisión, que hay una desigualdad espiritual, que hay una desigualdad humana, que hay una desigualdad personal. No la hay. Hay una interdependencia hermosa. Lo que es distinto son las funciones, no la inteligencia, no la capacidad espiritual, no la capacidad mental, no la capacidad social, no la sabiduría, sino las funciones. Entonces, las mujeres cristianas no deben pensar que su igualdad en su posición espiritual delante de Dios y su gran libertad en Cristo ha hecho a un lado el orden creado de Dios y ha sustentado un diseño espiritual benéfico para ellas. Otro pasaje al que debemos llevarlos está en Tito, capítulo 2. Y solo lo voy a introducir en esta noche y después, en nuestro próximo estudio, vamos a regresar y vamos a verlo con mayor detalle. Pero en Tito capítulo 2 hay algo de instrucción comenzando en el versículo 3 hasta el versículo 5 que apoya este concepto de la sumisión. Y escuche con mucha atención lo que voy a decir a continuación. Toma el concepto de sumisión a su marido y lo extiende al rango de los deberes en el hogar. Comienza a desarrollar los deberes.
Las ancianas, dice en el versículo 3, deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, enseñando bien. Y obviamente enseñan a las mujeres jóvenes, de acuerdo con el versículo 4, que animen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Eso viene primero. Amor no puramente en un sentido emocional, conforme hablamos de enamorarse y todos los sentimientos que tenemos, sino amor en el sentido de devoción abnegada al deber privilegiado al cual usted ha sido llamada bajo el liderazgo de Él y la protección, amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser sensatas, a ser prudentes, puras, cuidadosas de su casa, amables, sujetas a sus propios maridos, por una razón muy importante, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, en los versículos 3 al 5, usted tiene una serie de mandatos cortos, muy breves, pero con implicaciones inmensos y de muy largo alcance. Y lo que está en juego es la palabra de Dios que no sea blasfemada. Cuando usted ve este movimiento de liberación de las mujeres atacando a la iglesia, el primer punto de ataque es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Atacan las Escrituras, tuercen todas estas Escrituras. Ellas las tuercen, las cambian, las reinterpretan. Tienen toda esta interpretación revisionista. Y pasa de ahí a lo peor, cuando llegan hasta producir Biblias en donde el nombre de Dios es ella o ella, diagonal él, en la Biblia que es políticamente correcta. Pero siempre las mujeres, en el marco del cristianismo, que quieren salirse de su función ordenada por Dios, deben atacar la palabra de Dios. Y no es solo ese ataque directo al cual se está haciendo referencia aquí, sino un indirecto que viene por el hecho de que cuando las mujeres no obedecen lo que la palabra de Dios dice, entonces esas personas que están viendo eso y sabiendo eso van a concluir que no pensamos que la Biblia realmente es tan importante, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es deshonrada, la palabra de Dios es disminuida, es menospreciada en términos de su importancia, y no debemos hacer eso. Damas, ustedes deben seguir estos patrones por causa de su propio gozo, por causa de la bendición de Dios, por causa de hacer del matrimonio la gracia de la vida que Dios quiso que fuera, por causa de mostrarle al mundo que nos ve que obedecemos la palabra de Dios porque creemos que Dios la ha dado. Es obligatoria y es la fuente de bendición. Mucho está en juego cuando las mujeres quieren su independencia, destruyen el matrimonio y arruinan su testimonio, menospreciando la palabra de Dios, la cual el Salmo 138:2 dice que Dios ha exaltado al nivel de su nombre. Betty Friedan, remontándose en 1963, una de las primeras líderes del movimiento feminista, escribió un libro. Le dijo a las mujeres en este libro, dejen el hogar y váyanse a trabajar. Y fue muy fuerte en esto, y realmente fue una especie de bomba que popularizó el movimiento feminista. 20 años después, nadie menos que Betty Friedan escribió otro libro. Este se llamaba La Segunda Etapa. Y en ese libro, ella dijo esto: el feminismo ha fracasado. Y animo a ustedes, mujeres que trabajan, que dejen el trabajo y se vayan a casa. Un experimento de 20 años fracasó y todavía está fracasando de manera miserable. Ella comenzó algo con tanto machismo femenino incorporado que es casi imparable. El símbolo número 1 de la rebelión de la mujer en contra del orden de Dios es la esposa independiente que trabaja. Más del 50% de todas las mujeres están en la fuerza laboral. Más de 50 millones de madres que trabajan. La mayoría de ellas con hijos en edad escolar o más jóvenes. De hecho, casi la mitad de las mujeres con niños que tienen menos de 6 años de edad trabajan. 2 de 3, porque las mujeres jóvenes guían el desfile en estas tendencias de trabajo. 2 de 3 niños de 3 a 5 años de edad pasan parte de su día en instalaciones afuera de su hogar. 2 de 3. Las mujeres han abandonado el hogar. Están peleando por su independencia. Y la sociedad las ha apoyado con un apoyo tremendo, tremendo. Pienso simplemente, me acaba de venir a la mente Ana. Dice en 1 de Samuel 1:21, su marido Elcana subió con toda su casa a ofrecer a Jehová el sacrificio anual y a pagar su voto. Él simplemente iba al templo a cumplir con su obligación anual religiosa y le pidió a Ana que fuera. Ana no fue. Simplemente
Simplemente era un viaje redondo, ir y venir. Ella le dijo a su marido, no voy a ir hasta que el niño sea destetado. Literalmente en el hebreo, hasta que esté totalmente preparado el niño. Ella ni siquiera fue en un viaje si estorbaba de alguna manera la atención que ella necesitaba darle a ese hijo. El abandono del hogar, el abandono de los hijos, el aislamiento de la mujer como la mujer trabajadora independiente, claro que incrementa la unión ya maldecida y golpeada que conocemos como matrimonio. Felice Schwartz, en la revista Mujer Trabajadora, escribe, y cito, para el año 2000, cuando los niños de la generación actual de mujeres de carrera estén emergiendo de sus años de adolescencia, la polarización de los sexos que colocó a las mujeres en la casa al final de la etapa de crianza en el espectro y los hombres en la oficina en la etapa de trabajo final del espectro habrán desaparecido con todos sus estereotipos. Fin de la cita. Claro que sabemos que el gobierno de Estados Unidos ofrece incentivos fiscales para aquellos que contratan a nanas para que puedan irse a trabajar. Los matrimonios están siendo abandonados, las familias están siendo abandonadas, los resultados son absolutamente devastadores. Estas personas que promueven a la esposa que trabaja independiente, no sumisa, apelan a su orgullo, apelan a su autoestima, a su orgullo, apelan, por así decirlo, al pecado de ella, diciéndole que deje su función de esclava y adquiera algo de dignidad como una verdadera persona. Apelan a su lujuria por cosas materiales, apelan a su deseo que ya es fuerte por dominar, y tristemente, las mujeres y madres que trabajan y no son sumisas contribuyen a hijos perdidos, delincuencia, falta de entendimiento de funciones ordenadas por Dios, rebelión, soledad, adulterio, divorcio, lo que se le ocurra. No están bajo sumisión a sus propios maridos, no están en el hogar y los resultados son desastrosos. Cuando usted atenta contra el orden de Dios, todo se desmorona, todo. El verdadero llamado de una mujer es estar en el hogar, ser sumisa a su marido, seguir la guía de su marido, cuidar de sus hijos, cuidar de su hogar. En 1 Corintios capítulo 7 le voy a mostrar simplemente un par de pasajes más y después quiero darle algunas ilustraciones interesantes. 1 Corintios capítulo 7, versículo 34. En cierta manera este es un comentario implícito, pero es simplemente poderoso, absolutamente poderoso. En 1 Corintios 7, Pablo habla de muchas cosas con respecto al matrimonio y personas divorciadas y vírgenes que nunca se han casado, pero cerca de la última parte del capítulo, él está presentando algunas ventajas de ser soltero. Algunas ventajas de ser soltero. Y escuche, ser soltero puede ser una bendición tremenda, como le he dicho a muchas parejas jóvenes. Lo único peor que desees estar casado es desear no estarlo. Entonces debes asegurarte, antes de que hagas eso, que realmente es el propósito de Dios para ti. Si puedes quedarte soltero, la vida es más simple. Versículo 34. La mujer que no es casada, esa será una persona divorciada en el contexto aquí. Y la virgen, esa será la persona que nunca sea casada. Ambas están preocupadas por las cosas del Señor, para que seas santa tanto en cuerpo como en espíritu. En otras palabras, ahora la mujer divorciada es soltera y la virgen nunca sea casada. Lo único en lo que realmente deben concentrarse es aquello que tiene que ver con el Señor, cómo ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero vea al final del versículo, pero la que está casada está preocupada por las cosas del mundo. ¿Qué cosas en particular? De cómo puede agradar a su marido. Para eso vive. No debe ser un lugar de conflicto, debe ser un lugar, una situación en la que la mujer de manera dispuesta se somete al liderazgo de su marido y busca cómo puede agradarlo a él. Ahora, algunas de ustedes, mujeres, simplemente están tomando esto, están recibiendo esto y están diciendo que hay acerca del tiempo igual. Eso va a venir, eso va a venir. Simplemente sigan regresando el domingo por la noche, esperen hasta que lleguemos a esos hombres. Usted cree que está sufriendo, no ha visto nada todavía. 1 Timoteo 2.15. Pero la mujer será salvada, librada, cualquiera de esas, a través de la crianza de los hijos y continúan en fe, amor y santificación con modestia. Es un versículo increíble. Antes, en ese pasaje, versículo 9, las mujeres deben arreglarse con ropa apropiada, de manera modesta y discreta, no desplegando todo su oro y perlas en todo su cabello para desfilar su riqueza y usando atuendos costosos. Por cierto, él está hablando aquí acerca de la adoración, capítulo 3, versículo 15. ¿Cómo deben conducirse en la iglesia?
Entonces Él está diciendo, cuando vengan a adorar, no se arreglen como si fuera una boda o algo así, sino que deben arreglarse de manera apropiada para la adoración. Y lo hacen a través de buenas obras, como conviene a mujeres, como es apropiado para las mujeres que dicen ser piadosas. Después se dice, la mujer aprende en silencio con toda sumisión. Ahí está de nuevo la idea entera de la sumisión de una mujer. Ella viene y oye toda la instrucción con sumisión total, versículo 12, porque no permite a una mujer enseñar o ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En el orden de la iglesia, las mujeres no enseñan, las mujeres no predican, se sientan y escuchan y aprenden. Esto no es algo nuevo, eso es porque Adán fue primero creado, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, tanto por estar listo para escuchar esto, tanto por el orden creado, como por la vulnerabilidad. Una mujer no está en el lugar de autoridad. Ella necesita estar bajo la protección de su marido, no sea que ella sea engañada, y ese es el diseño original al crear a Adán primero y a Eva, para que fuera su ayuda idónea. Dice usted, entonces, ¿la mujer es una ciudadana de segunda clase? No, versículo 15, una mujer será salvada, ¿de qué? De algún tipo de estigma que ella lleva porque ella fue engañada. Ella guió a la raza entera al pecado. La conclusión es que ella es, como Pedro dijo, el vaso más frágil. Ella necesita cobertura y protección. Ella guió a la raza al pecado. Cuando ella abandonó esa cobertura y protección, se salió de la autoridad de su marido, actuó de manera independiente y guió a la raza humana entera al pecado. Cuando ella hizo eso, adquirió un estigma para todas las mujeres. ¿Cómo puede ser quitado ese estigma? Aquí está, versículo 15. Ella es preservada de ese estigma al crear hijos. Si esos hijos continúan en fe y amor y santificación con modestia. Una vez una mujer guió a la raza al pecado. El estigma que esa mujer lleva puede ser revertido cuando una mujer cría a una generación piadosa de hijos. Eso es lo que él dijo. Ese es el equilibrio maravilloso. Mientras que los hombres son los que dan las órdenes, las mujeres son las que tienen toda la influencia. Son las que abrazan esas pequeñas vidas en su corazón y los crían en esos primeros años. Son las que toman todo el tiempo en curar esas pequeñas heridas y ayudarles a enfrentar los diferentes asuntos de la vida diaria. Nosotros nos aparecemos para dar órdenes por todos lados. Desarrollamos la teología, pero ellas la tienen en sus corazones. Siempre me río cuando veo estos grandes atletas y nunca he visto a uno que diga, hola papá. Lo único que hacen es decir, hola mamá. Estas monstruosidades enormes que están ahí decapitándose el uno al otro, hola mamá. De hecho, siempre oímos esto. Hablamos con entrenadores y nos dicen, usted no recluta atletas a deportistas, sino que recluta a sus madres. Si usted le cae bien a la mamá, ya entró. La mujer revierte el estigma de haber guiado a la raza al pecado cuando ella cría a hijos piadosos. Ese es el maravilloso, maravilloso llamado de una mujer. El dominio de su hogar. Ella es cuidadora de su casa, una trabajadora en casa, ama a sus hijos, ama a su marido, sumisa. No puedo resistir el definir aún más la magnificencia de esta función en Proverbios 31. Pasa a Proverbios 31, simplemente me voy a referir brevemente al texto y después cerrar con un par de ilustraciones que son bastante poderosas. Pero el capítulo 31 habla de una mujer virtuosa, y esta es una gran descripción de una mujer excelente, comenzando en el versículo 10 de Proverbios 31. Caballeros, este es el tipo de mujer en el que sueñan. Esto es lo que toda mujer debe desear ser. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Versículo 10. Es difícil encontrar una, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Encuentra en primer lugar una mujer en la que puede confiar. Puede confiarle todo. Confiar en ella en el área de relaciones, confiar en ella en el área de los hijos, confiar en ella en el área del dinero, confiar en ella en el área de las posesiones que usted tiene, confiar en ella en el área de sus relaciones. Ella no va a estar por todos lados atacando esas relaciones y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esta es una mujer sorprendente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Ella va a ir a cualquier lugar para encontrar una oferta. Una mujer sorprendente. Trabaja con sus manos, va a todos lados con sus cupones. Versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Tengo tantas memorias de eso como niño. Tengo tantas memorias de las mañanas de mi vida y no despertar por una alarma, sino por lo que salía de la cocina. Ella da comida a su familia y raciona a sus criadas. Esta es una mujer muy empresarial. Considera la heredad y la compra. Ella tiene dinero y planta viña del fruto de sus manos. De alguna manera tiene algún tipo de empresa ahí en su casa
y ha podido ganar algo de dinero para ayudar. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Probablemente no porque iba al gimnasio, sino porque ella trabajaba. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Se acuesta tarde, se levanta temprano. La vida era difícil en esos días. Si usted quería ropa, ¿usted hacía qué? La hacía. Si usted quería comida, la hacía. Si quería algo de alimento para comer, lo cosechaba. Si usted quería cosecharlo, tenía que tener un campo. Entonces, cuando usted se casaba con una mujer para proveer comidas, esto significaba que ella tenía que comprar un campo, arar un campo, plantar un campo, cosechar un campo, hacer la comida, mientras que usted estaba haciendo lo que fuera, negocios en la ciudad. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ella está tejiendo abrigos. Puede llegar a ser frío en esa parte del mundo en el invierno. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. No solo tienen prendas de ropa cálida, sino que son hermosas. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. ¿Y sabe una cosa? Su marido es conocido en las puertas. Ellos lo conocen como este es el marido de tal y tal. Oh, sí, conozco a ese hombre, es el marido de tal y tal. Él es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende. Así es como ella gana algo de dinero para comprar ese campo. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque ella planea. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Hombre, ¿qué tipo de modelo es ella para sus hijos? Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Tú eres la mejor. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. No dura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Todo opera en torno al hogar, ¿no es cierto? Y el marido y los hijos y los necesitados. Ahí es a donde una mujer debe entregar su vida. Algunas mujeres, ahora se les ha promovido toda esta idea feminista. Algunas mujeres toman su portafolio, se ponen su traje sastre y salen a la oficina y así viven. Y ahora de pronto, 10 o 15 años después, hay un vacío terrible en sus corazones. Muchas de las mismas mujeres que en sus años 20 buscaron una carrera, no querían tener hijos que se entrometieran en sus vidas y ahora se encuentran a sí mismas en sus 30 y 40 con una vaciedad, una terrible insatisfacción, un vacío, un sentido de insatisfacción y la realidad de que perdieron el propósito entero de la vida y nunca pueden volver a recuperarlo. A pesar de sus éxitos mundanos y un conjunto indefinible de anhelos, y algunas de ellas comienzan a ver la maternidad como la experiencia que quieren. Quieren tener un bebé, y usted las oye decir eso todo el tiempo. Esta actitud percibe la maternidad como algún tipo de mérito femenino. Ya conseguí mi carrera, ya tengo dinero, y ahora quiero hacer mi bebé. Quiero mostrarle al mundo que puedo hacer eso. Ese es mi próximo logro, mi próximo mérito personal. He sido una abogada exitosa, y ahora les voy a mostrar que puedo ser una madre exitosa. No obstante, los hijos no son un premio que ganar, no son una meta que alcanzar. No son una manera de proclamar la feminidad de alguien. No son alguna pequeña muñeca que usted viste allí en Gymboree, mejor que como está vestido el niño de cualquier otra persona. No son alguien para llenar su ego herido y su vida insatisfecha. Una dama dijo, tengo la casa, tengo los carros, tengo la casa de vacaciones, he tenido la carrera, ahora lo único que necesito es un par de hijos. Me imagino que ella pensó que
ella podía llegar a ser un monumento a la feminidad. Las mujeres que ven el tener hijos como un medio de satisfacción personal realmente no entienden el asunto. En primer lugar, porque si lo único que quieren es una experiencia es muy temporal, pero ese niño va a estar aquí por mucho tiempo y va a hacer muchas demandas que tienen muy poco que ver con la satisfacción personal de uno. ¿Se ha dado cuenta de eso? En segundo lugar, esta manifestación de vivir centradas en sí mismas subestima el propósito, devalúa el propósito y la importancia de la maternidad como Dios la diseña, y normalmente sentencia a ese pequeño niño a una vida trágica. Esta es la perspectiva sentimental romántica de la maternidad. Y este sentimentalismo es peligroso, porque cualquier momento en el que nuestras emociones están manejando el auto, terminamos en una zanja. Los bebés se despiertan en la noche, los bebés se enferman y hacen un desastre, y algunas veces los bebés mueren. Y admito que el lado tierno, dulce y emocional de la maternidad es preciado, pero solo cuando la razón determinada y la disciplina bíblica, con mucho trabajo duro, está guiando el proceso. Las mujeres cristianas necesitan tener una perspectiva de la maternidad anclada en las Escrituras, no en sus emociones. Usted no va a aprender la maternidad en ningún lugar fuera de la Biblia. Usted no lo va a aprender de un anfitrión en un programa de televisión. Usted no lo va a aprender de un artículo de revista ahí en el supermercado. Usted no va a aprender la maternidad de clases acerca de la autoestima. Una perspectiva saludable, piadosa de la maternidad sale de la palabra de Dios. Y tiene que ser aprendida ahí. Y vamos a ver eso en los próximos días. La maternidad no es un ideal romántico. Es una tarea dada por Dios que encaja con el diseño de una mujer y es logrado de manera gozosa mediante trabajo duro a través de la gracia y provisión de Dios. La maternidad piadosa no se enfoca en el niño bonito pequeño. No se enfoca en la infancia. Permítame decirle, la maternidad piadosa se enfoca en la edad adulta desde el comienzo. Se enfoca en el objetivo a largo plazo, lo cual es tener hijos e hijas maduros, piadosos, que van a vivir para traer honra y gloria a Dios. Ese es el llamado escritural de la maternidad espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Aquellos que no conocen a Cristo ni siquiera pueden verlo de manera apropiada, pero los que lo conocen deben verlo de la manera apropiada. Hace 2 semanas atrás recibí esta carta, una carta realmente que rompe el corazón. Escuche lo que dice. Recibí su serie de cintas acerca de la familia y me la regaló mi suegra para Navidad. Usted tenía razón cuando comenzó la cinta acerca del deber y las prioridades de la esposa. Tenía razón al decir que haría enojar a muchas personas. Derramé muchas lágrimas escuchándolo. Realmente llegó a la médula del asunto cuando habló de la putrefacción moral de las familias y los niños, de las madres que trabajan. La razón por las lágrimas es que yo soy una madre que trabaja. Tengo 4 hijos de edades 11, 10, 3 y 1 y medio. Y he trabajado a lo largo de todas sus vidas. Creo que he perdido la conexión con mi hija de 11 años, y eso me preocupa conforme ella llega a la adolescencia. Mis bebés atraviesan por una privación tremenda de su madre diariamente. Mi hijo de 10 años expresa su frustración en contra de todo mundo. Mis hijos mayores van a una escuela cristiana particular, y eso demanda mucho tiempo en las tardes de tarea. Llego a casa después de haber estado fuera 9 a 10 horas, tengo que cocinar la cena, enfrentar las lágrimas a bebés que no obedecen y tratar de no permitir que los que son mayores se sientan que los he descuidado, porque estoy demasiado cansada y no me queda tiempo en la tarde para trabajar en sus necesidades. Me encantaría quedarme en casa y cuidar de mi casa, pero no tengo alternativa. Mi marido ha escogido arruinar su carrera y nuestras vidas al involucrarse de manera egoísta en las drogas y el alcohol. Después de un viaje de 4 años nos separamos y después descubrí que él estaba tomando a los bebés. Él estaba llevando a los bebés al parque y estaba bebiendo. Temí que él pudiera tener un accidente con ellos o olvidarse de que los tenía con él. He sido colocada en la posición de ganarme el pan de esta familia y lo resiento profundamente. Está destruyendo a mi familia. Estoy perdiendo la parte más importante de mi vida, el criar a mis hijos. Y la parte de mí que los está creando no es la parte de mí que me gusta. Estoy cansada, enojada y frustrada todo el tiempo. ¡Qué maravillosa modelo! ¡Qué maravilloso ejemplo! Mamá, el harapo. Cuando nos separamos, le dije a mi jefe, separado de mi marido, él me dijo que llamara a mi pastor de inmediato. En cierta manera, siendo algo nueva en la iglesia, no podía entender lo que mi pastor podía hacer. Le conté a mi pastor unos cuantos días después. Él dijo que lo lamentaba mucho y que él oraría por mí. Durante la separación inicial no asistí a la iglesia por 1 mes. Continué leyendo mi Biblia diariamente y escuchando cintas y programas de ministerios de radio. Durante ese mes no recibí una sola llamada de la iglesia de mi pastor.
llenábamos tarjetas de asistencia semanal y varios amigos están en posiciones de ministerio que conocen nuestra situación. Cuando regresé a la iglesia, nadie preguntó cómo estaban las cosas. Fue entonces, en ese momento, cuando le pedí a mi jefe si podía trabajar en casa para poder ahorrar en los costos de la guardería. Él es cristiano y estos costos están enviándome al borde financiero, al precipicio financiero, y la respuesta fue no. Pensé que fui ingenua al creer que mi iglesia o mi jefe cristiano me podrían ayudar de alguna manera. Cuando lo escuchó usted y sus pensamientos acerca de la obligación de la iglesia para con las mujeres, con hijos, no pude dejar de llorar. Me sentí tan desamparada por mi pastor como también mi iglesia y mi jefe cristiano. Bueno, no escribí esto para quejarme. Solo quería que supiera cuánto valoré sus mensajes y cómo realmente usted me ha tocado. Usted me ha dado el incentivo para orar de manera más apasionada porque Dios cambie mi situación para que pueda hacer yo lo que debo hacer. Ser una cuidadora de mi casa y de mis hijos. También oro por mi marido. Continúe enseñando la palabra de Dios, no importa si desfigura caras. Simplemente nos hace abrir nuestros ojos y reevaluar cómo vivimos nuestras vidas. Es triste, ¿no es cierto? En cierta manera, que esto pasó y no hay manera de regresar. Fin de la cita. Ahí acaba la carta. El asunto de la sumisión es tan claro en las Escrituras. Amar al marido, dedicarse al hogar, ese es el llamado de Dios para las mujeres. Bueno, ese es un versículo 22, y ni siquiera es todo el versículo. Hablamos del asunto de la sumisión. La próxima vez hablaremos de la manera de la sumisión, el motivo para la sumisión, el modelo de la sumisión y la magnitud de la sumisión. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es tan clara. Señor, nos has dado un plan y si lo seguimos, somos bendecidos. Oro por esta querida mujer. Oro por ella, oh Dios, que de alguna manera la coloques en una posición en donde ella pueda estar con su familia. Su marido, quien dice ser cristiano. Señor, lleva a cabo tu obra en su vida. Llévalo al compromiso. Únelos. Vuélvelos a unir para que él pueda ser el proveedor y el apoyo y el líder y la fortaleza y el gozo del corazón de ella. Señor, sabemos que esa debe ser la oración de muchas, muchas mujeres. Te damos gracias por esta iglesia, la cual está tan dispuesta en ayudar a esas mujeres que han perdido a sus maridos y apoyarlas para que se puedan quedar en casa y cuidar de los hijos que tienen. Señor, el ideal ha sido tan devastado. Levanta una generación de jóvenes, Señor. Aquellos que ahora están contemplando el matrimonio, que están casándose o que se acaban de casar, Señor, haz que ellos tomen las decisiones correctas, que corrijan donde necesitan corregir. Perdón para aquellos que han fracasado en este patrón, restauración, renovación y, Señor, que hay un nuevo comienzo. Y para aquellos, como dijimos, que son jóvenes y apenas están comenzando, Señor, que caminen por el camino de la obediencia a tu palabra, que pueda haber gozo en su hogar para que tú puedas ser honrado, que tu palabra no sea deshonrada y una generación de hijos sea creada para amarte. Continúa guiándonos conforme consideramos estas grandes cosas. En el nombre de Cristo. Amén.